porque la ATAC, que era la Asociación de Trabajadores de la Cultura, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura, tuvo que enfrentarse muy duramente a Rosario Murillo, la esposa del presidente Daniel Ortega, que era quien se quería encargar de la cultura y quería hacer cultura a su manera. Bueno, ya vemos a Rosario Murillo hoy día, su trayectoria, y vemos cuál era ya su manera de hacer cultura, ¿no? Pero la verdad es que el Sindicato de Trabajadores de la Cultura y las organizaciones de barrio, las organizaciones sandinistas que había en los barrios, pelearon mucho el tema cultural. Así como se había peleado mucho el tema de la alfabetización, la cuestión cultural se trabajó muchísimo. Había espacios de debate en cualquier sitio, en cualquier centro, en cualquier champa se organizaba un debate. Se hablaba de política, se hablaba de guerra, se hablaba de poesía, se hablaba de todo eso. Había, bueno, para nosotros era muy querida una librería, la librería Hierbabuena. Yo aquí en España no la había conocido, pero era un primer espacio así en el que tienes música, debate, libros, en el que puedes estar en la librería Hierbabuena, estaba cerca de Plaza España, era cara. Pero fue interesante. Y bueno, a nivel, en la década de los 80 supuso también el florecimiento de la teología de la liberación a muchos niveles, ¿no? Desde hace una década ya, desde el Concilio de Medellín, desde el Cónclave del Consejo de Medellín, en el 72, vienen ya los obispos latinoamericanos reclamando una nueva teología, una nueva forma de hacer pastoral. Eso va a hacer que en toda Centroamérica, en Colombia y demás, muchos pastores, muchos sacerdotes se incorporen a la lucha armada o a la organización social. Los hermanos cardenal eran expresión también de todo ese proceso. Hubo mucho debate y mucha simbiosis entre teólogos y marxistas. Y bueno, esta fue otra de las imágenes, de las fotos que dio la vuelta al mundo y que es muy representativa de lo que por un lado era el poder central militar y por otro lado es el poder central a nivel religioso, moral, como lo queráis llamar. También por ubicar, cuando hablamos al principio, que una de las imágenes que para una parte de las gentes significaba la revolución sandinista, era el triunfo de Satanás. Era el demonio frente a la Iglesia, a los poderes establecidos, a tal, ¿no? Curiosamente, cuando el Papa llega al aeropuerto de Managua, todos los comandantes, con el presidente a la cabeza, con Daniel Ortega, esperándolos, todos con su guayabera, todos limpios, todos planchados, esperándole. Y esperándole además de una forma muy respetuosa al Papa. Y entonces el Papa se baja y les empieza a saludar con un gesto bastante agrio a cada uno de ellos. Pero cuando llega a Ernesto Cardenal, es lo mismo, Ernesto Cardenal se arrodilla ante el Papa le empieza a reír. Y me dice, pero tú qué te haces, ¿a quién debes obediencia? Y Cardenal le dice, yo al pueblo. Pero lo que está haciendo es, le está riñendo. O sea, le está riñendo. Era ministro de Cultura, pero era obispo también. ¿Qué ocurre? Que otra vez la teología de liberación cala tan fuerte en todo lo que es el proceso revolucionario que casi muchos de los comandantes del MSLN fueron educados por teólogos de la liberación y fueron formados por teólogos de la liberación. Todos ellos eran ateos y se manifestaban ateos. Pero la teología de liberación en definitiva era política. Y entonces ahí hay una simbiosis tremenda entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces es otra vez otra imagen que simbolizaba mucho. Y además fue una imagen que también dio muchas vueltas porque se quitó un elemento, se dijo, no, los sandinistas no están ni matando curas, ni matando monjas, ni defenestrando a nadie. Es más, reciben al Papa, el obispo recibe al Papa de rodillas. Y se posa de él, aunque el otro va y berrinche, ¿no? Bueno, junto a la guerra a nivel militar de Estados Unidos, a nivel diplomático y demás, la guerra que Monseñor Obando y Bravo mantenían
es el que hoy está. Otra de los hechos fundamentales de la década de los 80, tras el triunfo de los sandinistas, fue la reforma agraria. La reforma agraria que tuvo varias fases. El Frente fue en el 79, la ley de reforma agraria se promulga en el 81, hay una primera fase de la reforma agraria. En esos 2 años, básicamente lo que se hace es expropiar las grandes fincas de Somoza y expropiar las fincas de alguna familia terrateniente y demás. Esa fue la primera fase. En el 81 se promulga la ley de reforma agraria, que va en esta fase hasta el 84, 85, donde todavía no se atreven a meterse con los grandes latifundios de otras gentes, ¿no? Pero la guerra, sobre todo antes de las elecciones del 84, va subiendo de tono, empieza la gente a ocupar tierras y el Frente se ve forzado a empezar a repartir más tierras de los que ellos habían previsto. Inicialmente el concepto era muy soviético en el sentido de vamos a coger las grandes fincas, las grandes tierras y las vamos a entregar a colectivos, a cooperativas. Apenas había distribución de tierras a agricultores particulares, no había pequeñas extensiones de tierras, pero la gente, como digo, empezó a tomársela, además porque la guerra apreciaba. Y arreciaba sobre todo en las zonas de Matagalpa, donde los grandes finqueros eran los que estaban manteniendo la contrarrevolución, y era ahí donde los agricultores del campo empezaron a tomarse tierras. Entonces, en el 86 hay la reforma de la ley de reforma agraria, donde ya se entra a distribuir grandes fincas, a establecer distintos sistemas de propiedad de la tierra y demás. Durante esos años, entre el 81 y el 86, han sido sobre todo las grandes cooperativas muy colectivizadas y demás, con todos los problemas que eso entraña a nivel de corrupción también y demás. Y bueno, fue, yo creo, la propia gente la que forzó al Frente Sandinista a cambiar esa mecánica de colectivización. Junto con la reforma agraria avanzaban otros servicios, ¿no? Este era un comedor infantil, el Instituto Nacional de Seguro Social y Bienestar, INSBI. Eran servicios que poco a poco iban llegando a la comunidad. Aquí estábamos en un semillero. Aunque no os lo creáis, que de la izquierda ese señor delgadito es el señor más joven que delgadito. Era sembrar en condiciones muy complicadas, muy difíciles. Yo recuerdo que aquí habíamos sembrado unos platanes de cebollas y demás, y una noche nos lo mortelearon. Aquellas montañas de allá prácticamente duras ya, y desde allá lo mortelearon. Además, esto fue muy curioso porque fue a nivel de anécdota, de cómo funcionaban las cosas, porque era, en la medida que iban ocurriendo cosas, se iba reaccionando. Nosotros estábamos, antes de esto estábamos en Managua, y un día nos llaman del Instituto Agrario y nos dicen, ¿ustedes son españoles? Pues sí. ¿Ustedes saben qué es esto? Y nos enseñan de estas bolsas de acelgas, en semillas. ¿Acelgas o espinacas? ¿Qué eran? Acelgas. Y dijimos, sí, son acelgas. ¿Es qué? Acelgas. ¿Y esto para qué sirve? Para comer. ¿Pero para comer quién? ¿Los animales? No, las personas. Además, es una verdura muy buena porque tiene muchas proteínas, tal y cual. Y entonces nos dijeron, ¿ustedes saben cultivar esto? No. Me acuerdo que se había llevado un camión con no sé cuántos contenedores de comisiones obreras, todavía no recuerdo, llenos de sobres de acelgas. Y no sabían qué hacer con semillas. Total, que nos mandaron a ti y a mí, a Somoto, a esta comunidad, a 2 catalanas, a otra que estaba a la par, y a un alemán con otro español, a otra comunidad, en la frontera con Honduras, porque ahí no había forma de conseguir entrar, porque estaba muy cerrado por la contra. Y nos fuimos con los sobres de las acelgas. Que la gente cuando veía las fotos decían, pero esto es para los animales, porque ahí todo lo que era verde era forraje, era monte.